Bien, entonces vamos ahora a entrar en psicoterapia ontológica. ¿Cómo abordamos desde este modelo biopsicoespiritual? Primero, es muy importante que nos demos... Bueno, entonces cambiamos de lugar. Bueno, es muy importante cuando recibimos un paciente saber en qué nivel de conciencia está según este modelo. ¿Se acuerdan? Puede haber, insisto, según las líneas espirituales pueden hablar de diferentes niveles de conciencia. Nos guiamos por este nivel simple que nos permite aquí y ahora percibir mi cuerpo, mi psique y mi dimensión espiritual. Hay personas que van a tener un nivel de conciencia material. Esto está bien, está mal, no está ni bien ni mal, es así. Hay personas que se van, si uno le quiere hablar, sí, porque vos te sentís así, porque tu madre, ay, no me hables de estas pavadas. Eso es dimensión psíquica, menos todavía de hablar de una dimensión no dual, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nos damos cuenta? Por el lenguaje y por los intereses. Se interesan por el trabajo, los ingresos, los ahorros. Sus intereses pasan por todo lo que es material, todo lo que asegura la sobrevivencia corporal de sí mismo y de la familia. Y esto está muy bien, pero los seres humanos estamos llamados a una mayor evolución. Hay personas que ya van abriendo su conciencia a la dimensión psíquica. Y ahí, ¿cómo nos damos cuenta? Porque son personas que por ahí consultan por su mala relación de pareja o por cómo ciertas vivencias antiguas todavía les perturban o conflictos en la relación con el jefe. Y todo esto es relacional o es intrapsíquico con vivencias traumáticas del pasado. Entonces, estas personas ya están interesadas en lo que acontece con la dimensión psíquica, además de las papas, las remolachas, la leche, el trabajo, que está muy bien, ¿ok? Esto se da muchas veces en los conflictos conyugales. Es muy común que la mujer venga consultando, ¿por qué? Porque el marido es el que se ocupa de traer todo lo necesario, pero la mujer sufre que lo tiene poco en casa, que no le presta atención, que está siempre estresado. Entonces, por el terapeuta dice, bueno, venga con su marido. Y el marido con dimensión material no quiere venir a terapia, o si viene no entiende de lo que estamos hablando. Entonces vemos como la mujer que necesita abordar lo relacional, lo vincular, ahí vamos trabajando herramientas para la dimensión física, psíquica y espiritual, ¿de acuerdo? Y hay personas que van a abrir su nivel de conciencia a la dimensión espiritual. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? A ver, en todo ser humano la dimensión espiritual se manifiesta en la búsqueda de respuesta ante su experiencia de finitud, de frustración y de falta de sentido para comprender la existencia. Ahora vamos a ver, la persona empieza a ocuparse, su psiquismo empieza a ocuparse de las preguntas de sentido, de darse cuenta que la vida es finita. La verdad, ¿qué sentido tiene que nazcamos para que después vamos a morir? ¿Qué sentido tiene todo lo que hicimos y después va a desaparecer? No tiene sentido racional, no es lógico, es de la dimensión transracional, ¿de acuerdo? Entonces, la persona que empieza a abrir su conciencia a la dimensión espiritual empieza a preocuparse por la finitud, por la frustración, por la falta de sentido. Ahí podemos entender que todos los pueblos de la tierra y en todos los tiempos siempre tuvieron la necesidad de un concepto de Dios. Dios en el sentido de un gran otro que dé explicación a todas estas dudas que no tienen respuesta. Ejemplo, se muere el abuelito en una familia y el nene de 6 años llora. No, quédate tranquilo, que el abuelito ya está con Jesús en el cielo, con los ángeles, según la cosmogonía de cada uno. Esto no sabemos si es así o no. Esto es el sistema de creencias, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente. Nos damos cuenta que una persona, viene el paciente, y ya no solamente nos habla de papas y remolacha, o podemos hablar de los conflictos vinculares, sino que hay preguntas o intereses más profundos, intereses de sentido, intereses de propósito. O puede venir con una angustia existencial instalada. ¿Por qué? Porque estas preguntas, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento?
¿Por qué se murió de leucemia una criatura de 10 años? ¿Por qué se mueren tantos seres humanos en la guerra? Bueno, todas estas preguntas que todos sabemos y todos nos hacemos, en realidad no tienen respuesta a las preguntas de sentido. Y cada uno tiene que ir develando sus propias respuestas. Digo develando, ¿por qué? Porque imagínense, yo pertenezco a una religión y cuando me abre una dimensión espiritual, tengo una crisis espiritual o religiosa, porque me empiezo a preguntar, ¿será verdad que está Jesucito después cuando nos morimos? ¿O que existen los ángeles? ¿O que existe una vida después de la muerte? Me empiezo a cuestionar. Y puede ser que yo reelija abrazar mi religión, o puede ser que esta crisis espiritual o religiosa me aleje de mi religión. Lo importante es saber que estas preguntas cada uno tiene que ir encontrando sus propias respuestas. En esta etapa puede vivenciarse lo que llamamos angustia existencial. ¿Por qué angustia? La angustia es una emoción secundaria, no es una emoción primaria, una emoción secundaria que surge en el vínculo, ya cuando estamos vinculándonos con otros. Todos deben tener acá presente la angustia del 8º mes, la angustia del bebé, cuando ya tiene la representación mental de su madre y cuando le falta se angustia. Entonces la angustia existencial, la angustia se constituye cuando ya la persona tiene representación mental de aquello que necesita y se angustia para ver si puedo tener angustia por un trabajo, si estoy enamorada, a ver si me van a dar atención o no. Todo lo otro significativo que todavía no puedo yo asirlo, tenerlo, me genera angustia. La angustia existencial se vincula con las preguntas de sentido. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Existe un más allá? Y como no puedo respondérmelo, esto me genera angustia. Pasamos a la que sigue. La angustia existencial, si no es resuelta, puede dar lugar al sufrimiento existencial. A ver, antes de hablar del sufrimiento, ¿quién acá percibió en sí mismo angustia existencial en algún momento de su vida? Bien, bien. La angustia existencial es propia de la dimensión espiritual. Entonces estamos viendo que cuando la mente se abre a esta dimensión, necesariamente en más o en menos va a haber angustia existencial. Si yo tengo un paciente con angustia existencial, solamente puedo acompañarlo, ayudarlo, si yo tengo autocontenida mi angustia existencial. Esto es lo que les digo, que no podemos dar al otro lo que yo no pude adquirir en mí misma. Porque si yo con estas preguntas entro en angustia o no sé para dónde disparar, no puedo acompañarlo ontológicamente, no puedo acompañarlo espiritualmente. Podremos hacer una buena terapia biopsíquica, pero no espiritual, ¿de acuerdo? En este mundo materialista en el que vivimos, es muy común que las necesidades espirituales, que hay varias, no es el tema de ahora, ¿no? Que las necesidades espirituales, una de ellas resolver la angustia existencial, no las podemos resolver. Si este estado se prolonga en el tiempo, se puede instaurar lo que llamamos sufrimiento existencial. Imaginemos, por ejemplo, una persona que tiene un familiar muy enfermo, de una enfermedad crónica, que probablemente se muera por esta enfermedad, y acompaña a esta persona, pero no le encuentra sentido a nada, y este dolor y este sufrimiento, esta persona puede ser que entre en sufrimiento existencial, que está directamente relacionado al vacío existencial, al vacío de sentido. Y el sufrimiento existencial ya no es solo angustia, hay angustia, pero también hay falta de alegría existencial, sensación de un profundo vacío, cansancio vital, vivencias de desesperanza, pérdida de sentido de la propia vida, incluso ideación suicida. Pasamos a la siguiente. Fíjense que podemos confundirlo con un trastorno depresivo, con un estado depresivo. Esto es sacado del DSM-5, donde las que tienen el asterisco son parecidas al sufrimiento existencial, estado de ánimo depresivo, fatiga o pérdida de energía casi cada día, indecisión o disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, ideación suicida. ¿Por qué les pongo esto? Porque muchas veces es un trastorno depresivo, perfecto, esto precisa psicoterapia y o medicación, psicofarmacología, ¿de acuerdo?
El sufrimiento existencial con una psicoterapia convencional no vamos a ayudarlo. Si le damos medicación no lo vamos a cambiar. Lo que necesita es un acompañamiento ontológico o acompañamiento espiritual, ya sea por una línea de terapia como esta o por su líder religioso, por sus hermanos de fe, y además el sufrimiento existencial hay que acompañarlo porque esto ya son estados entre el propio espíritu, la propia conciencia y Dios. No es que doy el remedio y se cura. Por ahí es breve, pero por ahí dura tiempo, ¿no? Entonces tenemos que estar entrenados en poder discriminarlos. La psicoterapia y el acompañamiento ontológico propone un modelo y un trabajo psicoterapéutico que integre las tres dimensiones: física, psíquica y espiritual. Propone integrar los conocimientos científicos, psicoterapéuticos y el saber de las tradiciones de sabiduría. Es un modelo antropológico basado en la visión de la sabiduría perenne. La persona se entiende como parte de un todo, como cada uno quiera llamarlo: la gran conciencia, la gran mente, fuente de vida, la gran inteligencia, el creador Dios. Desde mi cosmovisión, todos acá, en nuestra dimensión espiritual, somos parte de un gran todo. Es como la metáfora del océano y cada una de las gotas o cada una de las olas. Somos parte. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la meditación? Hablábamos de esa conciencia simple, sin divisiones. Ahí abrevamos, en el yo ontológico, somos todos iguales. Ahí los grandes maestros hablan de la hermandad de todos los seres vivientes, porque abrevamos del mismo océano, somos olitas del mismo océano, ¿de acuerdo? Diferente es el yo psicológico, que tiene toda la diversidad de seres humanos que nos encontramos en el mundo, ¿no? El ser humano, al comprenderse desde su vivencia individual y siendo parte de un gran todo, aspira a la integridad en sí mismo, a la integración con lo que nos rodea y a la plenitud existencial, o sea, a desarrollar nuestra verdadera vocación, que es ¿para qué existo? El para qué estoy en esta vida material, que solamente mi conciencia espiritual me lo puede develar. Entonces, ¿se acuerdan las tres dimensiones separadas? Lo que vamos buscando es la integración. Buscamos la integración progresiva del yo psicológico o ego con el yo ontológico para experimentar las bondades del ser. Proponemos un modelo y un trabajo psicoterapéutico integrativo y multidimensional. Multidimensional por las tres dimensiones. Integrativo porque van a ver que usamos herramientas de diferentes escuelas que se integran en el modelo de la psicoterapia. Hoy no les traigo porque hoy es psicoterapia, pero en el modelo de la psicología ontológica. Proponemos un modelo y un trabajo psicoterapéutico integrativo y multidimensional que integre las tres dimensiones: física, psíquica y espiritual. ¿Cómo lo vamos logrando? La psicoterapia ontológica o centrada en el ser, primero es todo lo que vimos hasta ahora. Somos alma, somos seres, donde una parte en nosotros es común en todo lo que nos rodea. Esto es un cambio en la cosmovisión y es importante. El abordaje psicoterapéutico, atendemos los motivos de consulta y guiamos para cambios positivos de conducta, subjetiva y objetiva, en los diferentes roles y áreas de vida. Así ayudamos a disolver los conflictos del yo psicológico, como cualquier psicoterapia. Somos psicoterapeutas o acompañantes, entonces tomamos el motivo de consulta, ¿no? Y vamos viendo en ese ego, en ese yo psicológico, la conflictiva que hay o si el nivel de patología que pueda haber, para guiar y ayudar a ir resolviéndolo lo mejor que se pueda. Pero además, guiamos para la integración progresiva del yo psicológico con el ontológico. Y también entrenamos en un proceso de aquietamiento o silenciamiento interior para profundizar en el yo ontológico a nivel individual y grupal. Ahora van a ver, no solamente trabajamos con el individuo, nos entrenamos para poder trabajar en encuentros vinculares
y nos entrenamos también en terapia sistémica para poder trabajar con la familia. ¿Por qué? Porque observamos la red vincular. O sea, en este modelo somos intrapsíquicamente, somos interpersonalmente y somos con lo que nos trasciende. Pasan. Integramos en el modelo, para abordar el yo psicológico, herramientas de diferentes escuelas humanísticas, que ahora se las voy a nombrar, no vamos a verlo ahora. La formación dura 4 años, porque vamos viendo las herramientas que tomamos de las escuelas que ahora les voy a nombrar. De escuelas humanísticas, de la psicoterapia cognitiva, de la psicoterapia sistémica familiar, elementos, conceptos de la psicoanalítica y de las transpersonales. Esto para trabajar el yo psicológico, mirándolo para integrarlo al yo ontológico. Para el abordaje del yo ontológico, utilizamos las herramientas del acompañamiento ontológico o espiritual y entrenamos en técnicas de meditación, de oración contemplativa, oración de silencio, respetando la cosmogonía de cada persona. Y además, para la red vincular, entrenamiento en el abordaje de la red vincular en una interacción esencial. Esto es para el alumno, el que se va formando. O para el paciente, lo que tenemos en cuenta siempre es la red vincular donde está inmersa la persona. Pasamos. Entonces, estos solo los nombro y ahora seguimos con el método. Entonces, la Escuela de Psicoterapia Ontológica tiene un abordaje integrativo de 3 corrientes en el modelo ontológico, elementos de la psicología humanística, cognitiva, sistémica y transpersonal. Vemos la orientación multimodal de Lázaro, elementos de cada una de ellas, ¿no? Elementos de la psicología de Abraham Maslow, de transaccional de Eric Berne y de Roberto Kertész, de Gestalt de Fritz Perls, la psicoterapia centrada en la persona de Carl Rogers, logoterapia de Viktor Frankl, elementos transpersonales de Wilber y de Grof, elementos psicoanalíticos de Jung, bastante, y de Freud, y los órdenes del amor de Bert Hellinger. No hacemos constelaciones, tenemos un abordaje sistémico, pero tomamos en cuenta los órdenes del amor que él desarrolló. Esto es para el abordaje de los conflictos del yo psicológico y la integración al yo ontológico. Pero para ir al corazón profundo, para ir a la conexión con el ser, camino hacia el interior que acompaña el proceso de develar el yo ontológico, camino hacia la fuente del ser, fuente del poder personal, y abordaje grupal en talleres vivenciales. En la formación hay talleres vivenciales. Con los pacientes podemos proponer talleres de meditación, taller de yoga, todo eso que lo vaya llevando, estando con otros, a la vivencia interior, en lo que yo voy a llamar interacción esencial. Los talleres vivenciales afirma y sostiene un sistema de creencias humanístico y los cambios positivos operados en el yo psicológico. Brinda recursos para la vida social y se enfoca en recordar una interacción esencial. ¿Por qué es muy importante el dispositivo grupal? Porque cuando comenzamos un camino espiritual, todos tenemos en nuestro sistema de creencias valores y creencias materiales. ¿Por qué? Porque el primer impulso, ¿cuál es? Instintivamente, sobrevivir y perpetuar la especie. Entonces, todo aquello que nos permite sobrevivir tiene que ver con la dimensión material. Pero cuando empezamos a abrirnos a la dimensión espiritual, empiezan a aparecer otros valores, que son los valores humanísticos por excelencia, los valores espirituales. Y ahí precisamos un grupo de sostén, porque si no, si una persona viene de ámbitos muy materialistas, se siente completamente desajustado. O pregunta, ¿yo estoy loco? Entonces, los talleres grupales nos permiten seguir este proceso de cambio interno. Entonces, de estar fragmentados, lo que vamos buscando es la integración de cuerpo, psique y espíritu para poder empezar a vivir desde el yo ontológico. Acá dice yo ontológico, dimensión física y dimensión psicosocial. Lo que vamos buscando es que el foco de nuestra conciencia, al principio solo en la meditación, está anclada en el alma.
pero buscamos que esto vaya inundando nuestra vida, ¿no? O sea, vivir desde el yo ontológico para que esto vaya expresándose en nuestro cuerpo, en nuestros roles, en nuestra vida. El yo ontológico de esta manera va derramando todas sus capacidades en el yo psicológico y de ahí a nuestros diferentes roles en la vida diaria. Entonces, acá les traje este esquema, esto es de psicoterapia transaccional, en realidad es un esquema desarrollado por Pichon Rivière primero, después muy mejorado por el doctor Roberto Kertész, donde en principio el esquema no tiene esta parte que dice conciencia, es para trabajar los roles de vida, el yo psicosocial. Entonces vamos trabajando en el cuidado de la salud, del cuerpo, en las diferentes áreas de vida, pasamos, pero no perdemos de vista que nosotros como terapeuta, y vamos guiando al paciente, estar anclados en nuestro ser, en nuestro yo ontológico. Al cual se accede con el ejercicio sostenido de la autoobservación, integrando la dimensión física, psíquica y espiritual con prácticas de meditación o contemplativas. Entonces, tenemos todas esto sería el área del ego, del yo psicológico, psicosocial, pero buscamos entrenar las funciones del autoconocimiento, autoobservar lo que pienso, siento, hablo y actúo, no solamente al meditar, sino en cada momento de nuestras vidas. Como en este momento siento mi cuerpo, como en este momento siento mis emociones o mis energías, como en este momento si alguna emoción me está atravesando o qué es lo que estoy pensando, cuál es mi conducta. Entonces, desde estas funciones de autoobservación, cuando yo consigo alinearlas, me permite en movimiento y en mis roles de vida poder estar anclada en mi yo ontológico. Buscamos la integración progresiva del yo psicológico o ego con el ontológico o alma, para experimentar todas estas bondades del ser que recién habíamos visto. Lo que vamos teniendo al meditar, que es ese estado de paz, de simplicidad, de sabiduría, de amor puro. Logrando la integración, el yo ontológico va derramando todas sus capacidades en el yo psicológico y posteriormente a nuestros diferentes roles en la vida diaria. Cuando yo ejercito esto, permito que las bondades del ser empiecen a irradiar en todos mis roles de vida. El principio de nuestra sanación está en nosotros mismos. Para ello necesitamos retornar hacia nuestro ser, hacia nuestra subjetividad y más profundo aún, hacia la fuente de nuestra existencia. Al volver la mirada hacia nuestro interior, se va produciendo un cambio de actitud progresiva y fundamental, la cual será posibilitante de una vida plena de significado, salud y felicidad. Al integrarnos con la fuente de nuestra existencia, nos conectamos con el poder curativo interior, la fuente de nuestro ser, espíritu, alma, energía vital, es la fuente de vida y de los principios curativos para el cuerpo y la mente. Ese poder curativo actúa en nuestras dimensiones física y psíquica y también más allá de uno mismo, afectando el entorno personal de la persona. De los que me dijeron que estaban acá que meditaban o hacían prácticas contemplativas, ¿observaron antes de hacerlo, a después de comenzar a hacerlo, que esto se iba operando en la vida de ustedes? Es radical el cambio. Las bondades del ser, del alma, empieza a impregnar nuestro psiquismo y nuestros roles de vida. Esto es a través de nuestro sistema nervioso y el campo electromagnético de nuestro corazón. Entonces es bueno, si queremos seguir una línea integrativa, poder darle estas herramientas a los pacientes para que aprendan a meditar, a relajarse o a orar en silencio en sus casas. En psicoterapia ontológica se fomenta la práctica espiritual personal, respetando la cosmogonía del paciente. No ponemos nuestras creencias son para nosotros. Lo que se experimenta en la meditación, en el estado contemplativo, es transmitido al cuerpo físico y al medio ambiente a través del sistema nervioso y del campo electromagnético del corazón.
Ya es muy sabido este segundo o tercer cerebro que tiene 40.000 neuronas, que el cerebro piensa el corazón piensa intuitivamente. Y esto se va transmitiendo al campo electromagnético que va afectando nuestro entorno social. Esa paz, esa serenidad que es propio del ser, impregnará el cuerpo, la psique e irradiará al entorno. ¿Cuáles son las metas de la psicoterapia ontológica? Integrar nuestra dimensión corporal, mental, social, cultural, la de los valores y espiritual. Disminuir la fuente de conflictos intra y extrapsíquico. Silenciamiento interior para posibilitar la alineación del yo psicológico con el ontológico en coherencia. Experienciar, vivenciar el yo ontológico, desarrollando la percepción espiritual para comulgar en la fuente de la existencia. Fortalecimiento en red grupal, buscando una interacción esencial. Interacción esencial me refiero a cómo deberíamos relacionarnos, no desde nuestros egos, sino desde nuestro ser. El abordaje integral de las tres corrientes, entonces, psicoterapia, espiritualidad e interacción esencial. Sugerencias, por si no salteaba la sugerencia. Sugerencias para introducirnos en psicoterapia ontológica. Sugerencias para nuestras vidas. Escuchar la sabiduría del propio cuerpo, que se expresa por señales de comodidad e incomodidad. O sea, somos espíritus manifiestos en nuestra biomateria, en nuestro psiquismo. Entonces buscamos habitar el cuerpo. Acá nos sirven muchísimo las herramientas de la Gestalt, algunas herramientas de transaccional, pero vamos dando herramientas para poder habitar el cuerpo y empezar a escuchar las señales del cuerpo. Vivir en el presente, que es el único momento que tenemos. Nuestra dimensión espiritual está en el presente. Puedo planificar, y está muy bien planificar, para poder dirigir mi conducta, pero después habito el presente, ¿de acuerdo? O reviso las cosas del pasado, pero habito el presente. Dedicar tiempo al silencio, a meditar, para callar el diálogo interior, a la cotorra mental que no para nunca, propio del yo psicológico. Renunciar a la necesidad de aprobación externa, cada vez más abrevar en este sentimiento profundo de uno mismo y cada vez dejamos de estar en esta heteroestima, a ver qué es lo que los demás opinan de mí, sino fortaleciendo la autoestima. Cuando nos descubramos luchando con enojo u oposición ante cualquier persona o circunstancia, recordemos que solo estamos luchando con nosotros mismos. Recordar que el mundo de allá afuera refleja la realidad de acá adentro. Liberarse de las cargas de los juicios. Esto es propio del estado meditativo. Lo vamos liberando del enjuiciamiento hacia el otro. No contaminar el cuerpo con toxinas, ya sea por la comida, la bebida o emociones tóxicas. Reemplazar la conducta que motiva el miedo por la conducta que motiva el amor. Comprender que el mundo físico es solo el espejo de una inteligencia más profunda. Y ejercitar la práctica espiritual de tipo contemplativa. Cuando digo práctica contemplativa, no digo que no está bien orar, ¿de acuerdo? Está muy bien orar. Pero no olvidemos que al orar estamos en la dimensión psíquica, con nuestro sistema de creencias, dialogando con Dios, ¿de acuerdo? Y alojados en la dimensión de los conceptos. Cuando hablo de dimensión espiritual, es una dimensión sin conceptos, de profundo silencio. Entonces está muy bien orar, pero también necesito meditar, ¿de acuerdo? Fomentamos la práctica espiritual personal. Lo que se experimenta en la meditación, en el estado contemplativo, es transmitido al cuerpo físico y al medio ambiente a través del sistema nervioso y del campo electromagnético del corazón. Esa paz, esa serenidad, llenará tu ser, tu cuerpo e irradiará a tu entorno. Los resultados de la meditación son inmediatos y beneficiosos en el aquí y ahora. Disminución del dolor, aumento del sentimiento de paz, tranquilidad de la mente, mayor capacidad de tolerancia y comprensión, progresivo orden en la vida personal. El orden se va operando solo. Sentimientos de estar en el propio camino, seguridad, bienaventuranza, iluminación, despertar.
progreso intelectual y espiritual, desarrollo de la compasión, la gratitud, la moralidad, la sabiduría, la propia vocación.